Buenas noches, jóvenes. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Hoy vamos a puntualizar bien las unidades que van para la asignatura, para el examen de la próxima semana. Como le estaba comentando, lo vamos a habilitar desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Usted va a escoger el mejor momento para llenar su evaluación. En esa evaluación no van a ver la nota inmediatamente porque yo voy a poner un punto que yo tenga que corregir a mano para evitar que empiecen a decir lo que está bueno y está malo entre todos ustedes. El que quiera compartir su respuesta la comparte con la salvedad de que puede estar mala. Así que ya ustedes saben, les recomiendo que estudien ustedes para que eh, no tengan que hacer uso de ninguna ayuda y ustedes si les fue bien que sea con su seguridad. Miren ahí al lado izquierdo, después de portada, donde está la unidad 1, compendio general. Esa unidad 1, nosotros hablamos de las NIAs y de las NAGAS, ¿verdad? Que las NIAs son normas de auditoría de aceptación general y las NIAs ya son normas internacionales de auditoría. En ese compendio número 1, después se repite unidad 1, ¿ustedes ven? Que es el control interno. Después está 2, que debe ser la 3, hablamos del auditor predecesor y el sucesor. El predecesor es el auditor que trabajó en el año anterior a lo que yo fui contratada y yo soy lo que lo voy a sustituir. Y hay una NIA que la comentamos, que trata de eso, inclusive tenemos unas tareas nuevas que yo le puse en la plataforma que dicen Maestra Colombo. ¿Ustedes ven? Esas tareas que dicen Maestra Colombo, ya es porque yo he cambiado lo que había con anterioridad. Pero fíjense que ahí dice unidad 2, pero cuando usted abre la unidad, está correctamente. Lo que le quiero decir a los que entraron ahora es que el examen va a estar aquí, en la unidad 4. Aunque diga 3 ahí, es la unidad 4, ¿verdad? El examen va a estar aquí. Al final, estas tareas todavía yo no se las he actualizado de la unidad 4, así que por eso usted ve que está cerrada a ustedes. Y yo voy a poner aquí donde dice evaluación, yo voy a poner los exámenes que lo voy a preparar tomando en cuenta de la unidad 1 a la unidad 4. En la clase pasada, estoy buscándola aquí, ¿eh? Nosotros tratamos la unidad 4, no recuerdo si la abrimos nada más o la comentamos, no recuerdo. Vamos a hacer una revisión de esta unidad, que no recuerdo haberla tratado con ustedes. ¿Qué vamos a tratar en esta unidad? La 4 es como yo creo que sí que la tratamos, pero vamos de nuevo a dar un review. El auditor en muchas ocasiones tiene que auxiliarse del trabajo de otros expertos. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros en contabilidad no tenemos tanta pericia con los sistemas que hacen los expertos, los ingenieros en sistemas, y en ocasiones el sistema de contabilidad que tiene la empresa que yo voy a auditar, necesito que alguien que sepa de ese sistema me oriente de los diferentes niveles de seguridad y de riesgo que puede tener. Otra cosa es, si la empresa que yo estoy auditando tiene una demanda en los tribunales, entonces yo necesito que el abogado que lleve el caso me ponga al día de esa situación. También yo me auxilio mucho del trabajo del auditor interno de la empresa que yo voy a auditar. Entonces, aquí en esta unidad, lo que tratamos es de hacer un resumen
de cómo un auditor financiero o independiente hace uso del trabajo de otros profesionales. Aquí vamos a hablar de la posición del auditor externo y el interno frente al compromiso de la auditoría. Te van a ver aquí como el auditor interno, que se encarga de velar porque se cumplan las normativas y procedimientos de control interno dentro de la empresa, ayuda mucho al auditor externo en cuanto a trabajos puntuales como la toma física del inventario, los niveles de control que hay para autorizar una salida de efectivo, todo eso el auditor interno lo tiene bien controlado y el externo se soporta en esas investigaciones. El alcance de la auditoría interna, la relación entre la auditoría interna y la auditoría interna e independiente, la evaluación de la competencia y la objetividad del auditor interno y la coordinación de los trabajos. Vamos a ver el resumen que tenemos aquí para nosotros trabajar con esta. Yo creo que la vimos, pero vamos a hacer un refrescamiento. Bueno, la auditoría interna, ¿de qué se encarga la auditoría interna? La auditoría interna está realizada por un contador que trabaja para la empresa, es un asalariado de la empresa y su función principal es velar porque se cumplan con los objetivos y los procedimientos que tiene implementada la gerencia. Él va a ver, por ejemplo, cuando se definen los puestos, a cada persona se le da las funciones que tiene que hacer, cómo debe de hacerlo y a quién tiene que reportarlo. Entonces, el auditor interno tiene todo esto y él lo que hace en el día a día es revisar que todo eso que está escrito se cumpla. Yo digo escrito porque es la mejor manera de tú tener un control de todo lo que se establece en una empresa. No, vamos a entrenar a Félix Durán en el puesto de encargado de nómina. Mira, Félix, tú tienes que hacer esto, todo eso de boca. Y Félix ahí anotando. ¿No es mejor darle a Félix una inducción al puesto donde diga lo que él tiene que hacer y cómo lo va a hacer, inclusive con ejemplos? Ejemplo, mira, tú vas a hacer este documento, después de ese documento tú vas a hacer este y este. Entonces, el auditor interno debe de velar que cada una de las funciones y las directrices dadas por la administración se cumplan. Pero no solamente que se la dé cuando contratamos a Feli, es que yo lo voy a revisar periódicamente a ver si está haciendo las cosas como establecen las direcciones de auditoría interna. Dice aquí que los objetivos de la función de auditoría varían de acuerdo a los requerimientos de la administración. Eso es lógico, porque no todas las empresas tienen los mismos objetivos. No todas las empresas tienen los mismos objetivos y los objetivos de Brugal y compañía puede que no sean los mismos que de Barceló, ¿verdad? Entonces, esos objetivos de auditoría interna van a variar de acuerdo a la administración. El interés primordial del auditor externo es expresar una opinión sobre los estados financieros que le dieron a él para que lo revise. Muy diferente, ¿verdad? Yo cuando voy a hacer una auditoría independiente, la administración me suministra los estados financieros. Entonces, mi función como auditor externa es revisar que todos esos valores que están en ese estado esté sustentado en bases reales. Muy diferente al auditor interno, que es un asalariado, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Los dos son importantes para la institución. Un momentito, que estamos admitiendo a sus compañeros. Dice aquí, independientemente del grado de autonomía y objetividad de la auditoría interna, no puede lograr el mismo grado de independencia que se requiere de un auditor externo cuando expresa una opinión sobre el estado financiero. ¿Por qué ustedes creen que el auditor interno no puede expresar una opinión
independiente sobre los estados financieros porque es un asalariado de la empresa. Aunque él tiene que tener la ética de ser independiente y revelar lo que él va encontrando a la medida de su revisión interna, no es lo mismo que usted trabaje por una empresa con compromiso financiero, que usted me contrate para que yo dé una opinión y yo le dé mi opinión, que puede ser de cuatro tipos, mi opinión, ¿verdad? Porque yo hago mi trabajo, pero yo te lo plasmo en un informe o un dictamen. Y ese dictamen puede ser limpio o sin salvedad, con salvedad, opinión negativa o opinión o negación de opinión. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú trabajas por una empresa y tú empiezas a atacar a quien te contrató, es muy probable que tú pierdas tu trabajo. Es muy probable si no son profesionales con quien tú estás tratando. Eso lo dice ahí, ¿verdad? El auditor externo, los objetivos del auditor externo, cuando la entidad dispone de una función de auditoría interna, que el auditor externo ha determinado que puede ser relevante para la auditoría, o sea, ¿qué me ayuda a mí como auditora externa el trabajo del auditor interno? Muchísimo. Me ayuda a determinar si puedo utilizar trabajos específicos que él ya ha realizado, como por ejemplo, revisión de conciliaciones bancarias, revisiones de los arqueos que debe de hacer, el cruce de información del inventario con los proveedores. Todo eso lo hace el auditor interno. Entonces yo puedo ver qué trabajo yo de ese auditor interno yo puedo usarlo, aunque yo también hago mis pruebas, ¿verdad? Si yo voy a usar trabajo del auditor interno, tengo que determinar si estos trabajos están siendo llevados a cabo con un nivel de seguridad, que no tengo yo tanto riesgo, que yo veo que la documentación es fehaciente, ¿verdad? Otra cosa dice, si los trabajos del auditor interno son adecuados para mí, que soy auditora externa, yo voy a evaluar si estos trabajos fueron realizados por auditores con una formación y una competencia técnica adecuada. Debo saber si es contador, si ha tenido experiencia, debo de mirar su trabajo. Yo no que lo estoy examinando a él, pero yo para usar un trabajo de él tengo que tener eso claro, ¿verdad? Si los trabajos que él hizo el auditor interno fueron supervisados, revisados y tienen evidencia. Si se ha obtenido evidencia adecuada y que las conclusiones que ha alcanzado el auditor interno también para mí tengan validez. O sea, antes de yo coger los trabajos del auditor interno, tengo que tomar en cuenta y evaluar estos puntos. Como dijimos anteriormente, los objetivos de la auditoría interna son muy diferentes a los objetivos de la auditoría externa, ¿verdad? El alcance y los objetivos de la auditoría interna varían ampliamente y dependen del tamaño y la estructura administrativa que tenga la empresa. Ordinariamente, ¿qué hace un auditor interno? Bueno, revisa los sistemas de contabilidad y los procedimientos de control interno que han establecido para las áreas de esa empresa. Establece sistema adecuado y le asigna responsabilidad a cada uno de los puestos y los revisa periódicamente. También asigna también ordinariamente se le asigna a auditoría interna por parte de la administración la responsabilidad de revisar estos sistemas, monitorearlos y recomendar las mejoras consecuentemente. Trabaja para la administración el auditor, ¿verdad? Examina la información financiera y las operaciones, cómo se están llevando. Revisa la economía, la eficiencia y eficacia de todas las operaciones, incluyendo controles no financieros. Revisa el cumplimiento de las leyes que tiene el país para ese tipo de negocio, los reglamentos y otros requerimientos externos con políticas y procedimientos aplicables. Ese es el trabajo del auditor interno. Entonces, dice aquí en esta notita que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva, aunque asalariado.
de aseguramiento y consultoría diseñada para darle mejor valor, agregar valor a la empresa y ayuda a que la organización cumpla con sus objetivos y le da un enfoque sistemático para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de la administración. Eso lo vimos anteriormente. Si bien el auditor externo tiene responsabilidad de dar una opinión sobre los estados financieros de la empresa, él tiene, hay trabajos de auditoría interna que luego de evaluar la competencia de ese departamento de auditoría que le pueden ser útil en su auditoría externa. Eso es lo que trabaja ahí. ¿Qué dice? Los factores que debemos tomar en cuenta para, para determinar si el trabajo de auditoría es adecuado para los fines de mi auditoría externa es la objetividad de ese auditor interno, la competencia técnica, la debida diligencia profesional y la comunicación. El auditor interno y externo deben ser aliados, ¿verdad? Para que con libertad ellos puedan hablar de las debilidades y las fortalezas que tiene esa empresa en cuanto al área de la contabilidad. El auditor externo no tiene que ver si los empleados llegan tarde, si llegan sin uniforme, cuánta gente se nombró, nada de eso. Nosotros, los auditores externos, con los estados financieros. Pero en ocasiones, conversando, nos podemos dar cuenta de debilidades de control interno en asignaciones de responsabilidades. Ustedes saben que en una entidad que se diga de nivel mundial, de calidad mundial, un solo empleado no puede hacer el ciclo completo de una operación. No puede vender, cobrar, cuadrarse el mismo, llenar los depósitos y registrar en contabilidad. No puede hacer eso. Entonces, cuando yo estoy hablando con el auditor interno y con el organigrama en la mano, nos damos cuenta qué tantas cosas hace un empleado que pueda ser objeto de un fraude, ¿verdad? O de una debilidad de control interno. Entonces uno hace sugerencias, ¿verdad? Para fortalecer el control interno. Aquí hablamos de lo mismo, los aspectos que debemos de evaluar el auditor externo para confiar en el trabajo del auditor interno. Ya lo dijimos anteriormente, ustedes lo pueden leer con cuidado y en el control de lectura que le vamos a poner. ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros podemos incluir para la función de auditoría interna? Si yo puedo utilizar esos trabajos específicos, el examen de los elementos examinados por el auditor interno. Por ejemplo, el auditor interno tiene que estar presente cuando se está tomando el inventario físico, que debe ser por lo menos una vez al año, si usamos el sistema de inventario perpetuo. Entonces, si el auditor interno estuvo presente en la toma del inventario físico y yo veo que todos los productos tienen su código, la cantidad, y reviso que la multiplicación de cantidad por precio unitario da el precio que está ahí, yo, ese inventario, lo que puedo hacer es una prueba selectiva, ¿verdad? Y no tengo que hacer una prueba más minuciosa porque veo que los procedimientos aplicados por el auditor interno han sido correctos. Si el auditor interno tiene fotocopia de todas las matrículas de los 60 vehículos que tiene Brugal y compañía a su nombre, y yo cojo 10 de esos vehículos o 12 de esos vehículos, el 20%, y verifico que es verdad que el número de chasis está igual, que el color, el año, la marca está bien como lo tiene el auditor interno, eso me hace a mí suponer, si el 20% está bien, que el otro 80% está correcto. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas que nosotros vamos analizando. Vamos a cerrar aquí. Gracias. Que esos son procedimientos que yo, después que yo reviso un 20% de todas esas matrículas y veo que todo está bien, yo puedo suponer, ¿verdad? Que el otro por ciento que falta por revisar está correcto. Pero esos 12 que yo tomé fue al azar. ¿Entiendes? No fueron los primeros 12 ni los últimos 12. Yo hice una prueba al azar
y los 12 que cogí al azar tan correctos como lo tiene el auditor interno. Entonces, eso me da un nivel de seguridad para yo confiar en el trabajo del auditor. Examino otros elementos similares. Además de ver la matrícula, yo puedo ir, abrir el carro, buscar el chasis y ver que está bien. O sea, hay otro procedimiento. Además de yo revisar la conciliación bancaria, cambiando de tema, yo puedo mandar una carta al banco para que me confirme ese balance. O sea, que para yo auditar algo, no es nada más una sola manera que yo tengo más de una manera para yo tener más seguridad de que esos números están correctos. Y observar cómo el auditor interno aplica ciertos procedimientos de control, el cuadre del día, cómo se hace el cuadre de, por ejemplo, de Jumbo, que tiene 12 cajeros. Tiene 6 cajeros en la mañana, 6 cajeros en la noche. ¿Ok? Entonces, yo observo cómo el auditor interno revisa esos cuadres, el protocolo. Entonces, yo observo cómo él lo hace y ahí yo me doy cuenta el nivel de confiabilidad de ese auditor interno. Eso está en la unidad número 4, que es la última, eh, que va para el examen de la 1 a la 4. Aunque dice 3 en la unidad 4, ya lo dijimos al inicio, ¿ok? Entonces, después que yo examino el nivel de competencia, la debida diligencia y cómo ese auditor interno trabaja, nosotros podemos coordinar algunos trabajos juntos, ¿verdad? Tanto él como yo podemos hacer coordinaciones de ciertos trabajos. Entonces, el auditor, aquí el auditor externo, en su etapa de planeación, tiene la certeza de que va a trabajar con algunos de los papeles que le suministra auditoría interna en ciertas áreas. Él va a documentar su trabajo con estas consideraciones y el criterio que va a aplicar para sus conclusiones y se va a comunicar mediante una carta con el departamento de auditoría interna, decirle, mira, yo voy a usar estos trabajos tuyos y esto, porque no es que yo le voy a coger los trabajos y lo voy a hacer como mío propio, eso no es ético. Entonces yo tengo que decirle, mira, de todo tu trabajo yo voy a coger toda la relación que tú tienes de los vehículos de Brugal y voy a coger todas las copias de las matrículas que tú tienes como un papel de trabajo para mí, ¿verdad? O sea, yo se lo comunico y le doy los créditos a ellos. Como es natural, el auditor externo va a necesitar un plan de trabajo diseñado por la auditoría interna para el periodo y lo va a discutir con ese departamento de forma anticipada. Toda esta comunicación entre el auditor interno de la empresa y yo, que soy la auditora externa, va a ocurrir esta comunicación en el tiempo de la planeación de la auditoría. Esto es lo que está hablando ahí de la parte de nosotros. La relación entre auditoría interna resulta más efectiva cuando nosotros, los auditores externos e internos, hacemos reuniones semanales para discutir con ellos los hallazgos que uno va haciendo, tanto en el área de control interno como en el área de las pruebas sustantivas que uno va encontrando en la medida de la auditoría. El auditor externo necesitará ser informado de todo lo que ocurre en la empresa y de cuáles son los controles internos y debe tener un acceso abierto a todas las auditorías internas a todos los reportes de auditoría interna que tiene el departamento o el comité de auditoría. Eso se lo dice el jefe de la empresa cuando me contrata a mí como auditora externa. Me pone en contacto con el departamento de auditoría interna y le dice toda la información que la licenciada requiera, ustedes tienen que suministrársela. Entonces, yo no voy con una actitud arrogante, sino le digo, mira, yo lo que quiero es que trabajemos juntos, porque lo importante no es solamente darte un reporte de la auditoría, lo que queremos es que esta empresa tenga éxito y que tú en tu trabajo de auditoría interna también sea exitoso. Vamos a trabajar juntos.
Yo voy a necesitar algunos documentos tuyos y yo antes de hacer cualquier informe o carta a la gerencia sobre la auditoría de un área, yo la voy a discutir contigo porque puede que yo no esté viendo el punto de vista de ustedes. O sea, entro en esa actitud de receptividad, de ayuda mutua. Y también le digo, claro, todos los papeles de trabajo o informes que yo use en mi auditoría, yo te voy a dar los créditos a ti, porque ese trabajo lo hiciste tú, simple y llanamente. Se le dice con anticipación, porque dicen, mira, quiere mi trabajo, que yo le haga el trabajo. Eso no es lo que dice la gente. Dije, mira, quiere llevar los créditos míos. No, siempre ahí hay que tener un nivel de ética. El auditor, ahí de nuevo, aquí, el auditor externo evaluará la adecuación del trabajo del experto para fines de incluir la relevancia y razonabilidad de lo que él ha encontrado y las conclusiones del experto, el experto del auditor externo, ¿verdad? Así como la congruencia con otra evidencia de auditoría. Si el trabajo del experto implica la utilización de hipótesis o sugestiones, que no algo que tiene una evidencia clara, nosotros debemos de evaluar la relevancia y razonabilidad de dicha hipótesis y el método teniendo en cuenta las circunstancias. Si el trabajo del experto que va a usar el auditor externo implica la utilización de datos de fuente significativa para este trabajo, la relevancia, la integridad y la exactitud de dichos datos. Por ejemplo, a mí me contrataron para hacer una auditoría en la Barrigol. Yo nunca he auditado una mina, pero sí tengo experiencia en otro tipo de auditoría. Entonces, yo tengo que auxiliarme de un geólogo para que me diga eh, cuánto se cree que se puede extraer de esa mina que todavía no sabemos. Tengo que hacerme, si tienen un sistema de contabilidad que vino de Francia, que yo no conozco, tengo que auxiliarme de un ingeniero en sistema que me explique cómo funciona ese sistema. Y si no sé mucho de exportación, también tengo que buscar una persona que me oriente en ese sentido. Entonces, toda esa gente son expertas que yo voy a buscar, pero para yo usar ese trabajo, tengo que ser juiciosa, ¿verdad? Porque yo no sé de eso. Tengo que leer bien los datos que me están dando, si son suposiciones, si son bases ciertas, para yo poder entonces trabajar en la auditoría. Si el auditor determina que el trabajo de ese experto no es adecuado para los fines de su auditoría, acordará con el experto la naturaleza y la extensión del trabajo adicional que deberá realizar para que yo me sienta conforme. ¿Verdad que sí? Aplicará procedimientos de auditoría adicionales adecuados a las circunstancias. Por ejemplo, hay una demanda de 100 millones de pesos contra Brugal y compañía, de unas personas que dicen que ese terreno era de su abuelo. Pero Brugal tiene ahí como 30 años operando, pero llegaron los verdaderos dueños con un título. Se va a buscar una cantidad de abogados para que analicen la situación y están en los tribunales. Yo no sé de eso, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Buscar a los abogados expertos que me digan, porque si estoy auditando Brugal y hay una demanda de 100 millones de pesos o de dólares, vamos a decir, 100 millones de dólares para ponerlo más lejos, eso es algo relevante que yo tengo que poner en mi informe, ¿entiendes? Entonces, ¿qué yo voy a poner si yo no soy abogado? Voy a pedirle una carta a los abogados y yo con esa carta la voy a leer con cuidado, voy a hacerme un juicio y puedo buscar otra opinión para entonces yo en mi informe revelar de esa demanda que existe. Porque recuerden que el trabajo del auditor externo tiene fe pública. Eso quiere decir que todo el que vea mi trabajo cree que yo hice un trabajo adecuado, que yo tengo competencia para hacerlo. Y si se sienten que por yo no hacer un trabajo adecuado, por ser negligente, ellos tomaron una mala decisión y quebraron, se fueron a la ruina, ellos me pueden llevar a los tribunales. Por eso es que el auditor
debe hacer uso del trabajo de experto cuando él no sabe a ciencia cierta de ciertos temas. De eso trata esa unidad. Otra cosa que ustedes tienen que revisar en esa unidad, le hicimos un poquito rápido porque creo que le había hablado de eso, pero no recuerdo y ninguno de ustedes se acuerda tampoco, ¿verdad? Si hablamos o no de eso. Así que aquí hay dos niñas y aquí hay un video, dos videos de la niña 610 y 620 que habla, acuérdense que las NIA son las normas internacionales de auditoría. En esta NIA, en estos dos videos, la 610 y la 620, que ustedes pueden ver con tranquilidad en su hogar, le va a decir cómo el auditor externo puede hacer uso del trabajo del auditor externo, interno, perdón, y el trabajo de un experto. Ustedes lo van a poner esos videos. Las tareas que están ahí, les voy a avisar mañana para que entren y empiecen a llenarlo. Y recuerden que de esas 4 unidades, 2, 1, 1, 2, 3 y 4, es que viene nuestro examen y va a estar, yo le voy a tirar una foto inclusive. Miren, búsquelo ahí, el examen. Vamos a abrir la unidad número 4 ahora, que no va, la unidad 5, que no va para el parcial. Esto sí es de verdad, verdad, una unidad importante. Porque recuerden que yo les dije que lo que recibe el cliente del auditor independiente o el auditor financiero son los estados, es el informe, ¿verdad? Entonces, ahí en ese informe, yo tengo que tener mucho cuidado de cumplir con las normas internacionales de auditoría en cuanto al informe o dictamen que se pone en la conclusión de la auditoría, ¿ok? Entonces, esa es la unidad número 5 que no va para el examen. ¿Qué vamos a tratar aquí? Bueno, vamos a hablar de cómo se termina la auditoría externa, la revisión de las minutas de reuniones. La minuta es todo lo que se habla en una reunión con la gerencia. Uno la levanta en un documento y eso se llama minuta o acta. Ok. La relación de los procedimientos analíticos y todo lo demás. No vamos a leer pero ahí está lo que vamos a tratar. Aquí vamos a buscar, aquí está, hay algunos libros, ¿verdad? De auditoría, que ustedes lo pueden revisar después del examen, me imagino que harán eso, ¿verdad? Porque como esto no va para el examen, solamente vamos a ocultar esto para que nadie crea que esa es la misma tarea. Y vamos a ocultar. Sí vamos a usar los recursos de aprendizaje, pero las tareas van a ser cambiadas. Totalmente. Aquí tenemos dos videos, son tomados de YouTube, pero para que no tengan que leer las NIAs de los hechos posteriores. ¿Qué son los hechos posteriores en auditoría? Imagínense que a mí me contrataron para hacer una auditoría en Brugal y compañía del 2024. Entonces, después hay hechos que son de 2024 que impactan en el 25. Por ejemplo, la bonificación. La bonificación, según la ley del Código de Trabajo, establece que si hay beneficios en la empresa, el 10% de esos beneficios se debe repartir entre los empleados. A más tardar la fecha límite de declarar los impuestos, porque la bonificación está exenta del pago del impuesto sobre la renta. Perfecto. Terminó el 2024. Brugal tiene hasta el 30 de abril para declarar los impuestos y la bonificación lo dan en marzo. Entonces, es un hecho posterior que tiene impacto en mi auditoría, porque yo audité los ingresos, los costos y los gastos de Brugal y dice que se ganó
100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, hay que sacar 10 millones de pesos para repartirlo entre los empleados, ¿verdad? Reservarlo. Se va a dar en marzo del 25, pero eso está en mi informe. Entonces yo ese hecho posterior lo debo de revisar. Otro hecho posterior. En el 2024, Brugal y compañía tiene una demanda de unos empleados que lo demandaron ante el Tribunal de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Eh, lo demandaron por 10 millones de pesos. ¿Ok? Perfecto. Ya los empleados ganaron en primera instancia y eso está en el 2024. Entonces, ya para el 2025, yo tengo que revisar qué pasó en segunda instancia con eso para poner una opinión y rectificar quizá mi informe. ¿Ven? Entonces, esos son hechos posteriores que afectan el año de mi auditoría. ¿Y qué son declaraciones escritas? Carta que yo pido al banco para que me confirme balance, que le pido a los proveedores para que me confirmen lo que le debe la empresa, que le pido a las personas que le deben a la empresa. Todas esas cartas son declaraciones. También le dicen manifestaciones en auditoría. Entonces, con esos dos videos, ustedes no van a tener que leer esas dos líneas y van a poder hacer un trabajo bonito en esta unidad. ¿Ok? Vamos a ver lo que tenemos aquí. Ya esa introducción la leen ustedes en esta parte. Cuando nosotros terminamos la auditoría, ¿cuándo tú terminas una auditoría? Después que tú has revisado todas las cuentas que están relacionadas con el estado financiero. Por ejemplo, efectivo, caja y banco, dice el estado financiero de Brugal y compañía. Dice 47 millones de pesos, ¿verdad? Dice en el estado. Entonces yo tengo que ir a revisar qué componen esos 47 millones. Banco Popular, BHD, Banco del País, eh, una cuenta en dólares que hay en Miami, etcétera, etcétera. Entonces, después que yo reviso que todos los valores de ese estado financiero está sustentado en pruebas reales, entonces yo puedo decir que yo estoy en proceso de terminar mi auditoría. Se revisa todo, ¿ok? Todo. Todas esas cuentas, ahora, todas esas cuentas en ocasiones no se revisan el 100%, pero la de efectivo, caja y banco, la de inversiones, la de inventario, ahí no hay tutía. Eso es 100%. Ahora, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos, costos y gastos, se hace una prueba selectiva. ¿Ok? Pero hay cuentas que son peligrosas y muy propensas al fraude, que por eso yo digo que es mejor 100%. ¿Ok? Entonces, evaluamos lo que hemos encontrado en cada una de las auditorías de las cuentas, ¿verdad? Y las medidas que hemos tomado para que en el futuro eso se corrija, porque yo no soy nada más dándole golpe a la empresa, nada más, mira que hacen esto mal, no. Después que yo hago un hallazgo de una debilidad, yo tengo que proponer una solución, ¿verdad? Darle un consejo a la empresa por escrito de qué debe de hacer para mejorar eso. ¿Ok? La opinión del auditor sobre los estados que él está auditando se basa en las pruebas y evidencias que él ha ido recopilando a la medida que va haciendo la auditoría. Recuerden que cuando yo estoy haciendo una auditoría, yo tengo que tomar en cuenta la evidencia. Y la evidencia son las pruebas, y lo igual que en los tribunales. No, que ya me robó. ¿Qué prueba usted tiene? ¿Verdad? Yo tengo fotos,
veo que ella depositó la misma, yo le deposité ese dinero para que se lo mandara a fulano, mire aquí la transferencia, pero ella no se lo puso a esa persona. O sea, el juez quiere evidencia, así mismo somos nosotros en la auditoría, ¿verdad? Finalizado los procedimientos sustantivos. Ah, ok, es otra cosa. Que no sé, como no le di auditoría 2, no sé si ustedes saben que nosotros en auditoría tenemos dos tipos de pruebas o procedimientos. Procedimientos de cumplimiento y pruebas o procedimientos sustantivos. O sea, cuando yo voy a auditar el área de efectivo, caja y banco, yo tengo que hacer procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos? ¿Tienen alguna idea? Sí, los procedimientos sustantivos son los que tienen que ver con cifras Al revés. y los de control con el control interno. Procedimiento de cumplimiento tiene que ver con medidas de control interno. Y los procedimientos sustantivos tienen que ver con las pruebas en el campo de trabajo, los cálculos, las cifras. ¿Entienden? Sustantivo, campo de trabajo, número, cuadre, arqueo, fotocopia, ¿verdad? Y los procedimientos de cumplimiento es evaluar el control interno de la área que yo estoy auditando. Entonces, cuando yo voy a hacer la auditoría, yo hago primero los procedimientos de cumplimiento para ver qué fortalezas y qué debilidades tiene esa empresa en el área de control interno, porque eso me va a decir a mí qué tanta prueba sustantiva en el campo de trabajo que la empresa yo debo de hacer. ¿Entienden? Entonces el auditor lo tenemos escrito. Hay normas que no me dicen que este procedimiento debo de hacer en el efectivo, en el inventario, en la cuenta por cobrar, en el capital, en los ingresos, en el costo y el gasto. Todo está escrito, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, yo debo de hacer esas, nosotros decimos pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, que es lo mismo que procedimiento. Ok. ¿Qué es una contingencia? Es un hecho que puede ser cierto, que se puede hacer realidad o no. Como por ejemplo, les dije, una demanda de 10 millones de pesos en el 2024. Ya fueron condenados en primera instancia. Apelaron y estamos en segunda, pero ya estamos en el 25. Entonces, eso es una contingencia. Entonces, como aquí hay tres tribunales, vamos a decir, primera instancia, segunda instancia, Suprema Corte en nuestro país. Entonces, ya fuimos condenados en primera, ya yo tengo que poner una nota en el estado, porque eso, ya yo tengo el 33.33% de que esa contingencia se puede hacer realidad. ¿Entienden? Entonces dice, los auditores tienen que estar atentos respecto a los pasivos contingentes, o sea, las deudas que se pueden convertir en realidad, que afectan a la empresa. La búsqueda de estos pasivos que no están registrados incluyen procedimientos que se efectuarán a lo largo del último día de trabajo de campo. Trabajo de campo, vuelvo y les repito, en la empresa que me contrataron, ese es mi campo de trabajo, ¿verdad que sí? Como por ejemplo, realizar desembolsos en efectivo subsecuentemente. Estos procedimientos están diseñados para detectar pasivos que pueden existir al final del año y sin embargo no están registrados en los estados financieros del cliente. Pueden existir. O sea, hay una probabilidad de que se vuelvan ciertos, ¿verdad? Entonces, nosotros como auditores debemos de tener ser astuto, la criticidad para yo estar pendiente de eso, ¿verdad que sí? Vuelvo y le digo que minuta
es como un resumen de lo que se habla en el consejo de accionistas. Eso le llaman también actas. Cuando se reúne el consejo de accionistas, se toman decisiones tan importantes como hasta de despedir al contador, de despedir al gerente general, de declararnos en quiebra, de coger un préstamo en dólares porque no tenemos liquidez, de cerrar un ala de la fábrica. Todo eso se habla en el consejo. La persona que está escribiendo todo, que ahora se graba, gracias a Dios, todo eso lo escribe y hace un informe y eso se llama minuta. Entonces yo, como auditora externa, tengo que revisar eso ahí. A mí tienen que darme la minuta. No, que eso no se puede. Bueno, pues yo no puedo porque las decisiones importantes que no la conoce nadie se toma ahí en el consejo. Entonces yo tengo que tener acceso a esa minuta. Y si no me dan las minutas, lo tengo que poner en mi informe. ¿Vieron? Minutas se llama eso. Debo efectuar procedimientos analíticos finales. Cada cédula sumaria tiene que tener, cada cuenta que está en esa cédula de efectivo, caja y banco, tiene que tener una analítica. Si dice que, que nosotros tenemos en el Banco Popular 300.000 pesos, yo tengo que tener una copia de la conciliación bancaria y debo de tener una carta del banco diciendo que hay 300.000 pesos a la fecha de la auditoría. Entonces, esos son parte de los análisis que yo hago para ver que es verdad que en el Banco Popular hay 300.000 pesos. Entonces, eso le llamamos nosotros en auditoría procedimientos analíticos. Entonces, el análisis de los procedimientos analíticos se ya señala que deben efectuarse tanto en la etapa de que estamos planeando la auditoría, pero también al terminar la auditoría, porque cada vez que yo reviso una cuenta, debo hacer una carta a la gerencia de esa área, donde yo comunico lo que encontré, quién es el responsable y le doy mi sugerencia. Entonces, todo esto, procedimientos, vienen de un análisis que yo hago. A la medida que voy haciendo la auditoría, voy encontrando cosas, como por ejemplo, puedo encontrar que en el inventario de producto terminado, cuando se pasó el inventario físico, había una diferencia de 200.000 pesos, porque en noviembre se habían sacado 200.000, el equivalente a 200.000 pesos de materia prima, de materiales que estaban dañados, pero no hicieron el asiento. ¿Entienden? O sea, había una diferencia entre lo físico y lo contable. Entonces, eso lo encontré yo a través de un procedimiento analítico, ¿verdad? Todo eso eh, viene por el análisis que yo hago. Déjenme ver que hay una persona como que entra y sale, parece que tiene problemas. Por eso ustedes me ven mirando para allá. Nosotros tenemos también que tomar en cuenta procedimientos para detectar contingencias de pérdidas. Pérdidas que pueden venir por el cambio de la ley. Por ejemplo, ahora que el salario mínimo fue aumentado para las empresas que no son sectorizadas. Entonces, yo que tenía un presupuesto de mano de obra en mi fábrica, ahora, por una ley, eso va a tener diferencias. Entonces, yo tengo que estar siempre atenta como auditora que hay cosas que yo no puedo controlar que va a afectar la empresa y la empresa va a ganar menos, a menos que le suba el precio al producto. Pero ese producto no acepta más subida de precio, ¿verdad? O sea, que son cosas que nosotros debemos de llevar a cabo un procedimiento para detectar esto. Dice, una contingencia de pérdida puede definirse como una posible pérdida derivada de eventos pasados en lo que respecta a existencia y monto. Serán resueltos por un evento futuro. Fundamentalmente,
para este concepto de contingencia de pérdida, la idea es de incertidumbre. No sé qué va a pasar, tanto respecto al monto de la pérdida como así del hecho que ha ocurrido en una pérdida. Esta incertidumbre se despeja cuando ocurre el evento futuro y no pasó nada en el absoluto. Pero si la contingencia tiene un nivel alto de que pueda ser cierto, entonces yo tengo que ponerlo en mi informe. Eso es lo que se llama pasivo contingente. Algo que yo voy a tener que pagar, sí o no, en esa parte. Ustedes van a leer esa parte, no lo vamos a leer con, usted va a leer toda esa parte de la contingencia. Deben entender que la contingencia es una incertidumbre. Algunas contingencias tienen un nivel alto de que se vuelva a ser cierto y otros que no. Aquí están los pasos. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo detectar y evaluar las contingencias de pérdida? Si me dan acceso a las actas y yo puedo leer qué es lo que está pasando en la empresa, si nos hemos endeudado, si hemos vendido un gran por ciento de las acciones, si estamos cogiendo préstamos internacionales, si estamos en un nivel alto de endeudamiento, ¿verdad? Todo eso está ahí porque los préstamos hay que aprobarlo en el consejo, ¿verdad? Si hay, enviar una carta de indagación al abogado, si hay demandas para que me diga litigio pendiente, qué nivel estamos, ¿verdad? Evaluar la probabilidad de que pueda ser condenado o no, ¿verdad? Y hacer un estimado de lo que quizás debo de pagar si soy condenado en los tribunales. Todo eso se hace para uno evaluar la contingencia. Envío carta de confirmación a instituciones financieras para que me diga a qué nivel está la deuda, cuál es el nivel de atraso, qué pasa si yo no pago, si no paga la empresa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Reviso la correspondencia de los bancos con respecto a endosos de avales, garantía de endeudamiento, asignaciones de cuentas por cobrar. Reviso informe de entidades reguladoras como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, si es un banco, a ver si hay posibles multas. Obtener carta de declaración del cliente que indique que todos los pasivos de los que tiene conocimiento están registrados o hay una nota en los estados, porque a veces las empresas creen que ocultándole algo al auditor, ya no hay problema, se quedó ahí, no va a salir el informe y después el auditor eh, explota el problema, como pasó con Baninter, que explotó el problema y todo el mundo, pero le hacen 3 auditorías al año. ¿Y qué pasó? Bueno, que a los auditores externos de Baninter no le informaron de esas negociaciones que hacían de noche ellos. Como yo digo de noche porque a oscura, ¿verdad? Entonces, ellos pudieron probar que el consejo ni el gerente, el gerente de Baninter, que era Ramoncito Bay, le informó de todos esos negocios que estaba haciendo en Panamá y en esos paraísos fiscales. Lo probaron, pero tuvieron que probarlo ¿en dónde? En los tribunales. Así que ya ustedes saben, esa carta es muy importante, de que una carta donde el cliente me diga a mí que todos los pasivos que tiene conocimiento están revelados o aclarados en los estados financieros. Eso es muy importante. Ya hablamos de lo que son eventos subsecuentes, que son hechos que se dan en el año de mi auditoría, pero que se van a resolver después que termine el año. Entonces, yo como auditora de Brugal en el 2024 tengo que estar pendiente de esos hechos posteriores o subsecuentes, que eso es sinónimo. El auditor debe obtener diferentes cartas, no solo de la administración diciendo que los estados financieros presentan toda la información real y que no hay nada oculto. Además de eso, él necesita de la gerencia una carta que diga que los inventarios, los equipos
y todo lo que está como activo fijo dentro de esa empresa son de la empresa, o sea, no son, tienen el título, la titularidad. Todo esto se obtiene mediante una carta o manifestación, ¿verdad? Ahí están los ejemplos de esas cartas. Esa carta fue que salvó a la firma de auditoría con el caso de Banin. Y esas cartas se guardan como papeles de trabajo permanente de la auditoría. ¿Cuánto tiempo tenemos que guardar esos documentos? ¿Quién recuerda? De la auditoría. ¿Cuánto tiempo un auditor externo debe de? 10 años. 10 años, mi amor, correctamente, 10 años. Hay que guardarlo. Hay que escanearlo, guardarlo en un dispositivo, porque ya eso físicamente no se usa y además tendría que tener un almacén grandísimo, porque es todo lo que yo encuentre en las auditorías. Entonces, esas cartas lo salvaron a él. Lo llevaron al juez y el juez lo que comparó, lo que decía la carta y lo que decían los administradores de Baninter. En los estados financieros de Baninter no estaban esas deudas, ni esas transacciones que hacían de noche, vamos a decirle así. ¿Ok? Y eso entonces lo liberó a los auditores de una sentencia civil. O sea, pagar dinero al Estado Dominicano. Porque quien tuvo que pagarle a los ahorrantes fue el Estado Dominicano, ¿verdad? Ya ustedes saben. Evaluación de las conclusiones y revisión del trabajo de la auditoría. A lo largo de la auditoría en el campo de trabajo, yo cada vez que voy trabajando en el área de efectivo, de inventario, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, voy haciendo ajustes y voy haciendo reclasificaciones. Entonces, es muy probable que ese estado que me entregó la gerencia cambie de valor después de mi auditoría. ¿Verdad que sí? Por eso es que cada vez que yo voy evaluando una área de trabajo, debo hacer una carta a la gerencia y decirle lo que yo voy encontrando para irlo preparando, de que esto que tú me dijiste que te ganaste 100 millones de pesos, eso va a bajar a 62 con todos los asientos y de ajuste que yo tengo que hacer. Porque lo que ustedes hicieron en contabilidad no está de acuerdo a las normas internacionales de la información financiera, ¿verdad? O sea que puede que la utilidad suba, puede que baje, entonces yo tengo que irlo discutiendo. Dice aquí que tengo ajustes que voy a proponer según voy haciendo mi trabajo, provocadas por un error o por un fraude, o que se descubran cosas que no se han registrado. Cualquier desviación importante que yo encuentre tiene que corregirse en la cédula sumaria, ¿verdad? De lo contrario, el auditor no puede emitir una opinión sin salvedad. ¿Cuál es sinónimo de una opinión sin salvedad? ¿Cómo le decimos a una opinión sin salvedad también? Fraude. No. Acuérdense que la opinión es lo que es lo que yo expreso en el informe o dictamen. Cuando yo doy una opinión sin salvedad, es sinónimo de una opinión limpia. Ahora bien, ustedes saben cuáles son los 4 tipos de opiniones que nosotros como auditores damos en el informe. Eh, hay 4 tipos de opiniones. Yo voy a tener que volver para auditoría 1. Hay 4 tipos de opiniones. Le voy a dar esa clasecita gratis después que termine de esta, la próxima semana. Hay 4 tipos de opiniones que después de yo hacer mi auditoría, yo voy a dar en el informe. Opinión sin salvedad o limpia. Opinión con salvedad. Negación de opinión o opinión adversa. Esas son las 4 opciones que yo tengo como auditor independiente después que yo hago mi trabajo de auditoría para expresar en la opinión y por todita cobro. Ay, no, que usted negó la opinión, pero hice mi trabajo para negar la opinión, ¿verdad que sí? Ah, que usted dio una opinión adversa que a mí no me conviene, pero yo hice mi trabajo para darte esa opinión, ¿verdad que sí? Entonces,
les prometo que en la próxima clase no voy a seguir con lo que está en la unidad que va y vamos a hablar del informe o dictamen, que es la única evidencia externa de mi trabajo de auditoría, el informe. Así que ustedes tienen que saber de eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo no digo, no revelo lo que yo encuentro en el transcurso de mi trabajo, entonces yo no puedo dar una opinión sin salvedad o limpia. Entonces, cuando yo encuentro una desviación en el tratamiento de una cuenta, un fraude, un asiento mal realizado, un error, que puede ser que no sea fraude, que sea un error humano, ¿verdad que sí? Que 100,000 pesos que era de gastos legales lo pusieron en inventario. Puede ser. Digitando, el que digitó y que el contralor no se dio cuenta, ni el auditor interno. Y yo cuando voy a buscar y veo la evidencia, digo, ¿pero qué es esto? Y busco la evidencia y me doy cuenta que es un error, no un fraude, un error humano que no fue detectado. Entonces yo propongo un asiento de ajuste. Asientos de ajustes. ¿Cuál es la diferencia entre un ajuste y una reclasificación? ¿Quién me dice? No le habla aquí del informe. Eh, el ajuste es modificando una cuenta para que cuadre, según mi entender, y una reclasificación sería como Un asignándola a arreglo, otra cuenta, un un arreglo. arreglo, ¿verdad? Muy bien, va bien. Un ajuste es un asiento contable que yo hago que cambia los resultados de los estados financieros. Cambia. Por ejemplo, si yo registré un gasto, yo compré 100,000 pesos de materia prima y por error lo registré como gasto de administración. Cuando yo lo detecto, eso me va a cambiar los resultados de la ganancia. ¿Entienden? Ahora, cuando yo hago una reclasificación, no me cambia los resultados del Estado. Un depósito que era para el Banco Popular, por error lo puse en el de reserva. Yo lo que ahí hago es una reclasificación para que eso vaya a la cuenta correcta, pero eso no me cambió los resultados del estado financiero. Entonces, el ajuste cambia los resultados de los estados financieros, la reclasificación no cambia los resultados. ¿Entendieron? Uno es un arreglo y el otro es un impacto, vamos a decirlo así. ¿Verdad? El arreglo es la reclasificación y el ajuste me impacta financieramente los estados financieros. ¿Ok? Yo estaba buscando aquí en este material a ver si hacían énfasis en los informes, en las opiniones, pero no lo hace. Así que nosotros lo vamos a hacer independientemente. En la próxima clase vamos a chequear eso. Ya vimos esto. Estamos en la unidad de trabajo final y análisis de la auditoría, ¿verdad? Aquí tenemos, hablamos de ajuste, mírenlo ahí, acentos de ajuste. Para usted dar una opinión limpia, el auditor tiene que llegar a la conclusión de que hay un bajo nivel de riesgo de las desviaciones importantes de los estados financieros. O sea, los estados financieros que me dio la gerencia, el nivel de que haya cambios que sean impactantes es bajo, ¿verdad? Nivel bajo de riesgo. Si yo voy a evaluar este riesgo como auditor, yo lo debo de hacer en base a los siguientes componentes. Asientos de ajustes, ¿verdad? Si yo soy, miren, la auditoría puede ser de dos tipos. Auditoría por primera vez o auditoría recurrente. Una auditoría por primera vez es cuando yo nunca he trabajado para esa empresa. Ahí el nivel de planeación y de documentación de evidencia es más trabajoso porque no tengo nada de esa empresa. La auditoría recurrente es cuando yo he sido contratada el periodo anterior y vuelven y me contratan. Ahí ya la planificación de mi trabajo es un grado
de menos estrés, vamos a decirle así, un nivel más bajo. Entonces, si yo trabajé en el 2023 para Brugal y compañía y me contratan para el 24, yo busco todas las recomendaciones que yo hice en el 23 y reviso si Brugal las aplicó en el 24. Entonces, a eso se refiere. Desviaciones conocidas de año pasado para ver si el cliente no lo ha corregido. Entonces, si lo ha corregido, el riesgo va mínimo. Si no lo ha corregido, no me hicieron caso. Entonces ya el riesgo se eleva, ¿verdad? Desviaciones proyectadas incluyen aquellos que fueron calculados cuando los auditores emplearon el muestreo por auditoría. Ustedes saben que nosotros en auditoría no revisamos el 100% de los documentos y lo que traemos es una muestra, ¿verdad? Otras desviaciones estimadas son aquellas que se han estimado por medios distintos al muestreo, como por ejemplo procedimientos analíticos. Entonces, ahí el auditor, para poder dar una opinión limpia, tiene que tomar en cuenta estas 3 desviaciones para él saber cómo va a trabajar. Ustedes lo van a leer esa parte, tranquilitos. Y aquí viene el reporte. Después que tú has analizado y has revisado todas las cuentas que componen el estado financiero y ya tiene la evidencia, tiene la opinión de cada área, entonces, por lo común, los auditores ya están en posición de hacer el informe de auditoría. Informe que también le llamamos dictamen. Una vez que ya el auditor, luego de haber levantado toda la evidencia, tiene una certeza razonable de que los estados financieros que me ha dado la gerencia han cumplido con las normas internacionales de auditoría, ahí dice principios de contabilidad generalmente aceptados, pero de donde sacaron este material es de un libro norteamericano donde Estados Unidos usan los PCGA. ¿Verdad que sí? Déjame ver si se me está descargando. Usa los PCGA, ¿verdad? Nosotros desde 2001 usamos las normas internacionales de contabilidad. Nosotros usamos las NIC. Por eso que aquí debiéramos cambiar que luego de que yo tengo una certeza razonable de que las empresas han usado las normas internacionales de información financiera, NIF, y que hemos realizado la auditoría conforme las NIAS, entonces yo puedo emitir una opinión sin salvedad. Aquí, esto que está aquí, este párrafo, es como si tuviéramos en Estados Unidos usando los PCGA. Lo cambiamos por lo que usamos en República Dominicana, ¿ok? Cuando se ha suscitado diversas circunstancias, por ejemplo, cambios en las normas contables, dadas duda sustancial con respecto a la capacidad de la entidad para seguir con el negocio funcionando, y cuando otros auditores están implicados, es posible que yo a mi informe le agregue esa salvedad. Salvedad es como un punto en donde es relevante y yo tengo que informarlo a terceros. Recuérdense que la auditoría externa está dirigida a usuarios externos, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa duda, entonces nosotros tenemos que no podemos dar un informe limpio, sino que debemos de poner ese puntito que se llama en auditoría salvedad. ¿Okay? El comité de auditoría de las empresas, en las empresas, auditoría interna, son los comités de auditoría interna, son unidades de asesoría y consulta creada por el Consejo de Administración para asegurar el pleno respeto y apoyo a la auditoría y a los integrantes de la organización. Entonces, en este caso, los auditores deben comunicarles ciertos asuntos relativos al fraude, actos ilegales y condiciones susceptibles de reportarse a
al comité de auditoría. O sea, yo como auditora externa, si encuentro esa duda de que puede pasar eso, esa incertidumbre, esa contingencia, yo debo de revelar, hacer un informe al comité de auditoría para que ellos se vayan preparando en esa área. Por ejemplo, aquí dice que todos los comunicados deben realizarse en forma oral o escrita. No, señor. Háganlo siempre en forma escrita. Que las palabras se las lleva el viento. Y en los tribunales yo no puedo irme. Yo te dije, tú me dijiste, no, tú me dijiste, tú no me... No, 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 no. Papel en mano, siempre escrito. Un correo electrónico, ¿verdad? Una carta con un sello de acuse de recibo. Siempre el auditor debe cuidarse de lo oral. ¿Ok? Aquí hay diferentes normativas que abran lo que son fraudes o actos ilegales, condiciones a ser susceptibles a reportadas y otras comunicaciones. Eso ustedes nada más lo van a leer para tener conocimiento, porque recuerden que la base de nosotros para hacer la auditoría son las NIA, no son los SAS. En ese caso, están hablando de una base de auditoría que nosotros no utilizamos en República Dominicana. ¿Ok? ¿Qué es una carta a la gerencia? Como le dije anteriormente, cada vez que yo audito una cuenta, yo plasmo lo que yo encontré en una carta. Esa carta a la gerencia solamente debe ser usada por el consejo de accionistas y por el gerente. Esa carta no sale para la calle. Es como yo estoy auditando el inventario y yo encontré que varias diferencias y entonces yo lo que encontré lo revelo en una carta a la gerencia. El propósito de esta carta es informar al cliente de las recomendaciones del CPA para mejorar el negocio del cliente, y esas recomendaciones se enfocan en sugerencias para desarrollar operaciones más eficientes luego de yo haber revisado las cuentas. La combinación de la experiencia del auditor externo en diversos negocios y el conocimiento profundo que yo he obtenido de este negocio que estoy auditando, me dan a mí esa potestad para yo poder aconsejar. Y eso lo hago yo en una carta a la gerencia. Cada vez que yo audito el efectivo, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, capital, ingresos, costos y gastos, todas esas áreas, yo debo de hacer una carta a la gerencia. Y ahí yo revelo las cosas que yo he encontrado, pero no solamente lo que he encontrado, te digo cómo mejorarlo, ¿verdad? Esta carta a la gerencia es opcional y la intención es ayudar al cliente a operar su negocio con más efectividad. No hay un formato estándar para hacer esta carta. Se debe redactar cada carta de manera que se acomode al estilo del auditor y las necesidades del cliente y lo que yo he encontrado, ¿verdad? Entonces, se debe hacer notar que muchos auditores combinan la carta de la administración o la gerencia con las cartas acerca de las deficiencias y debilidades que yo he encontrado a través de la auditoría. En una auditoría que una empresa es pequeña, es común que el auditor se siente con una nota y hable con el cliente lo que él va encontrando y haga una sola carta por toda la auditoría. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Cuál es mi responsabilidad como auditora en hechos posteriores a mi auditoría? Yo tengo una responsabilidad, como hemos hablado, si hay una demanda en el 2024 y yo no lo revelo en el informe y me lo condenan en el 2025, entonces yo tengo una responsabilidad. Si yo, por ejemplo, hay una bonificación de 10 millones de pesos y en marzo o en abril no se le ha repartido a los empleados, yo tengo una responsabilidad ahí si yo no revelo ese hecho posterior que no se cumplió. Entonces, el descubrimiento subsecuente de hechos existentes
en la fecha del informe de auditoría, dice que con posterioridad a la emisión de mi informe de auditoría, un despacho contable puede encontrar evidencia indicativa de que los estados financieros del cliente presentan errores materiales o carecían de las revelaciones que se requieren, como una demanda, por ejemplo. En tal caso, los auditores tienen que investigar a la brevedad semejante hechos descubiertos subsecuentemente. Si yo descubro hechos posteriores que son significativos a la fecha de mi informe, yo debo mandarle una carta al cliente diciéndole que yo voy a modificar mi informe para entrar ese hecho que yo no lo tenía. Si el cliente me dice, se niega a hacer que yo haga ese cambio pertinente, ¿verdad? Yo debo de informar a los miembros del consejo de administración de ese cliente de que él no quiere que yo cambie, me informe. Después de ahí, problema de él. Ya yo hice 2 intentos de cambiar mi informe y tengo evidencia si me llevan a los tribunales. Mire, yo le dije al cliente que había que cambiarlo y me dijo que no. Le escribí a ustedes el consejo que hay que cambiarlo, me dijeron que no. Problema de ustedes. Ya yo no puedo hacer más nada, porque yo no puedo ir de motus propio a denunciar esa empresa, porque hay algo que en ética que se llama confidenciabilidad. El auditor nada más puede revelar hechos si tiene la autorización del cliente. Si el cliente me lo niega, no puedo. A menos que, ahí vienen las exenciones de que yo pueda hablar. Un crimen, que yo descubra un crimen, por ejemplo, lavado de activos, tráfico de droga, pago de sicariato, que eso es difícil. Yo lo puedo revelar sin permiso del cliente. Si el cliente me lleva a los tribunales o el consejo me lleva a los tribunales, estamos ahí ante un juez, yo voy a hablar. De la única forma que yo puedo hablar sin permiso del cliente es esas dos. Así que, si yo le dije a esas dos gente, al cliente y al consejo, y no me hicieron caso, ya, ahí terminó mi trabajo. Entonces, con eso acabamos nosotros de ver la unidad número 5 que no va para el parcial. ¿Qué vamos a hacer después del parcial? En nuestra próxima reunión vamos a introducir un tema en el programa que se va a llamar el informe de auditoría. Y ahí nosotros vamos a trabajar con los diferentes tipos de informes. Vamos a darle un ejemplo de cada tipo de opinión dentro de ese informe. Vamos a trabajar con esa parte porque eso es prioridad 1A para ustedes. Eso se da en tributación, en auditoría 1. Pero como veo que no se me acuerdan mucho, pues entonces lo vamos a hacer. Déjame preguntarle una cosa, Carolyn, Mercedes, ¿tú estás en auditoría 2? No, maestro. ¿Tú estás en costo conmigo? No. Yo creía que como que yo te había No, visto. no había dado. Nada más conmigo, que tú estás, porque yo creo que la había visto en auditoría 2. Digo yo, pues Carolyn está dando las 2 y las 3 juntas, pero no. Entonces,